El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón. Sus características: arte basado en la razón y el progreso, lenguaje sencillo para poder llegar a un mayor número de lectores, retorno a los clásicos, importancia de la razón frente a la emoción, temas predominantes el honor, la pasión y el deber al ciudadano. Entre sus escritores más importantes tenemos a José Cadalso, a Benito Jerónimo Feijó y Montenegro, Gaspar Melchor de Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín y Juan Meléndez Valdés. El siglo XIX nos encontramos con el romanticismo y el realismo. Este siglo puede considerarse como el siglo de la clase burguesa europea. El romanticismo es un movimiento cultural y literario, supone una reacción total a la razón impuesta por el neoclasicismo, dando prioridad a los sentimientos, a las emociones, a las fantasías y al ideal. Entre sus escritores más importantes encontramos a Mariano José de Larra y a Gustavo Adolfo Bécquer. José Zorrilla es uno de los más destacados y célebres escritores españoles del periodo romántico. Escribió Don Juan Tenorio, su obra más célebre y reconocida. Este drama en versos recrea el mito de Don Juan. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura en el Renacimiento. De sus autores más destacados encontramos a Benito Pérez Galdós. Es considerado por muchos el mejor novelista en castellano desde Cervantes. ¿Qué fue la generación del 98? La generación del 98 fue un movimiento literario y cultural que predominó en España durante las primeras décadas del siglo XX. Estuvo integrado por un grupo de escritores, poetas y pensadores españoles. Los principales exponentes de la generación del 98 se destacan: Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón María del Valle, Antonio Machado Ruiz, Manuel Machado Ruiz, Jacinto Benavente. La literatura de la posguerra comprende una etapa de búsqueda en la que novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un particular paisaje literario, caracterizado por la vacilación entre lo estético y la denuncia social. La literatura hispanoamericana se convierte en estos años en la principal influencia para la renovación de la novela española. Los rasgos son los siguientes: frecuencia o postura crítica e irónica, inclusión de elementos no literarios, presencia de elementos imaginarios y convivencia de lo real con lo mágico e irracional. La poesía de la posguerra, como consecuencia de la guerra civil, rompe la evolución que cabía esperar. Mancero, gitano. La segunda etapa rompe con lo tradicional para embarcarse en el surrealismo, aunque mantiene su solidaridad hacia los marginados, bien sean raciales o sexuales. Los fundamentos realistas y su evolución. Camilo José Cela fue un escritor español, autor prolífico y representante de la literatura posguerra. Nació el 11 de mayo de 1916 y falleció el 17 de enero del 2002. Su obra más destacada fue La Colmena, publicada originalmente en 1951 en Buenos Aires. No pudo publicarse en España hasta el año 1963 debido a la censura de la dictadura militar de Franco. La Colmena es una de las obras más representativas y relevantes de Cela. Estilo literario. La intención de Cela es reflejar en todo momento la sociedad española de la guerra, de la posguerra y concretamente el reflejo de la vida cotidiana de la gente de Madrid, cual consigue reducir a un ambiente de tipo rural. Para mostrarnos estas ideas recurre a varias técnicas literarias como el decoro poético, la variedad del registro lingüístico. La contienda incidió directamente desde lo que sufrieron en carne propia y padecieron sus consecuencias. La diversidad dentro de la innovación es una característica de esta época, pero de alguna manera la nota más común podría ser el realismo testimonial. Los escritores han abandonado el esteticismo puro como finalidad. Los autores destacados en poesía fueron Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Rafael Alberti y Miguel Hernández. La contemporánea, la actualidad. La literatura en estos momentos es rica y amplia tanto en prosa como en poesía. Se ha dado ya 3 generaciones de escritores y acabada la guerra civil. La creación literaria ha comenzado a retomar las cauces de la normalidad. Los escritores actuales